Muchas gracias a nuestros expositores y coordinadores y coordinadoras y a quienes nos acompañan esta tarde. Quería comentarles que este encuentro fue concebido en el contexto de un proyecto de investigación que tiene por finalidad indagar y reflexionar sobre los alcances y efectos que pueden tener las tecnologías digitales de producción, cálculo y vigilancia en las profesiones jurídicas. Y lo que vimos es que básicamente lo que está sucediendo es que hay dos tipos de acercamientos a la cuestión. Por un lado, ensayos directos, donde ciertos diseños, por ejemplo, de decisiones judiciales simples o de justicia predictiva, o de redacción de escritos judiciales, o de composición de conflictos, directamente se ponen en práctica para ver qué pasa y para ver cuáles son adecuados y cuáles no, y otra línea que ve a los investigadores y a los desarrolladores en la espera de ciertas pautas o lineamientos para ver de qué modo actuar y de qué modo implementar estos desarrollos. Entonces, lo que vimos, y es nuestra intención en este encuentro y en el futuro también, es hacer una apuesta en común a nivel universitario y tratar de acercar un poco estas prácticas a los que pueden ser los enfoques teóricos y análisis de la cuestión, de tal modo de propiciar o ayudar a lo que puede ser la implementación de estos desarrollos tan, en algún punto, distintos y que pueden cambiar tanto nuestra realidad. Hoy contamos con la presencia para eso, y justamente este debate o esta apuesta en común, la idea es que provenga de perspectivas muy diferentes. Y lo es en esta oportunidad porque contamos con la presencia de la escritora y filósofa del derecho y también podría decir de la tecnología, Renata Salecl, de Eslovenia, con el doctor Javier De Luca, que es, bueno, ahora van a ser presentados, pero proviene del derecho criminal, y Carlos Mas Vélez, a quien además le agradecemos especialmente porque Leandro Vergara, nuestro decano, hoy tuvo un problema familiar de salud de su madre y no pudo estar y aceptó a última hora y nos va a acompañar y nos va a hacer un aporte desde la gestión educativa. Entonces tenemos cruces de saberes, interdisciplinas del derecho y a su vez cruces culturales y creemos que va a ser una buena oportunidad para este ensayo y esta fue la intención del coloquio. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora van a ser presentados por Débora Monava y Nicolás Pérez Felicioni. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, en este evento que para nosotros es muy especial. Mi nombre es Débora y él es Nicolás y lo que vamos a hacer es moderar este panel. La dinámica la pensamos a partir de la formulación de preguntas e inquietudes concretas hacia los y bueno, la participante, para que puedan explayarse e intercambiar comentarios, ideas, etcétera, desde cada especialidad. También contamos con la traducción simultánea de Andrea, así que Andrea, muchísimas gracias. Y bueno, luego tendremos un espacio para preguntas del público y post evento también serán invitados a un coffee break que les preparamos. Yo quiero agradecer especialmente a la coordinadora general de la editorial Jusbaires que nos permitió poder organizar esta charla, Alejandra García, en primer lugar. En segundo lugar a Sandra Bierba, porque nos da esta oportunidad de poder conectar con personas que tienen otras visiones, que viven en otros lados y que pueden darnos sus formas de pensar, de ver la situación que estamos atravesando como mundo, como comunidad. Y también quiero agradecer a los expositores, ya lo dijo Sandra, y a la Secretaría de Investigación de esta facultad que nos acompañó también para organizar el evento. Así que bueno, nada más, ahora le paso la palabra a Nicolás. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me toca presentar un poco los CVs de cada uno de los expositores, según el orden de uso de la palabra. Así que arranco con Renata, voy a tratar de hablar claro y pausado, así Andrea puede traducir bien y le llega a Renata toda la información. Bueno, Renata Salecl es filósofa, socióloga y teórica jurídica eslovena. Es investigadora en el Departamento de Criminología de la Universidad de Ljubljana y profesora en el Birkbeck College de la Universidad de Londres.
Y este año fue seleccionada en el programa Residente de Escritores Malva, por eso está con nosotros, tenemos la suerte de contar con su presencia. También contamos con otra presencia de lujo, el doctor Javier De Luca, que es doctor en Derecho y titular asociado de Derecho Penal y Procesal en esta facultad. Es fiscal general ante la Cámara de Casación Penal. Y además, y esto va a ser importante en el coloquio, es presidente del Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Y bueno, también contamos, y va a cerrar la charla, y le agradecemos especialmente, como dijo Sandra, al doctor Carlos Masvélez, que es abogado y docente de la facultad, y preside el Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la Cava, y es consejero académico de la Escuela Judicial. También este tema va a ser importante para el coloquio y le vamos a preguntar por ello. Comenzamos con las preguntas, así no perdemos más tiempo. Débora. Arranco yo con la primera pregunta al final. Para Renata, la primera pregunta, disparadora, ¿se escucha bien? Si no, cualquier cosa me avisan. En tu libro Pasión por la Ignorancia, en el que se abordan distintos aspectos del uso de las redes sociales, das cuenta de cómo los términos y condiciones de las aplicaciones, las apps, son aceptados de manera automática y forzosa, sin interiorizarse en el contenido de los mismos. ¿Cómo crees que impacta este hábito en las profesiones del derecho a la hora de abordar un caso? Bueno, voy de vuelta. En el libro de Renata, que recomendamos, de Editorial Godot, Pasión por la Ignorancia, en el que se abordan distintos aspectos del uso de las redes sociales, Renata da cuenta de cómo los términos y condiciones de las aplicaciones, las apps, son aceptados de manera automática y forzosa, sin interiorizarse sobre su contenido. Le queremos preguntar cómo cree que impacta este hábito en las profesiones del derecho a la hora de abordar un caso. Thank you very much for the invitation, and thank you for the question. So in my book on ignorance, I started questioning why are we so ignorant when we are dealing with consent, like informed consent that we constantly are facing whenever we download an app or we connect in a public setting to internet. We are ticking the boxes, saying pretty much yes, to something that we don't know. And, there were researchers that looked at the question, what would be if we were to read the informed consent, all these documents, which of course, if you want, you can get access, but it takes you a lot of time. When you download the app, you don't want to spend, a lot of time reading documents. And some people researched that, if you were to read all the documents of informed consent about all the things that you're constantly bombarded to agree, you would spend half a year doing pretty much nothing but reading those forms. And of course, in the small letters, probably you agree to give all your data, to whoever is the owner of the app. So my conclusion was that a certain amount of ignorance is necessary if we want to enjoy, the connection that internet and apps are allowing us. Unfortunately, here we are dealing with what French psychoanalyst Jacques Lacan called forced choice. A few years ago, I published here a book called Tyranny of Choice, where I'm analyzing this bombardment with choice that we have in neoliberalism. And I think with apps it's very similar, that we have a lot of the situations of the forced choice, where choice is offered to you and denied at the same time. So Jacques Lacan used an example. Let's say you are walking down the street and a robber comes to you and says to you, your money or your life. This is a forced choice. If you say, I want to keep money, you lose your life. So you will not be enjoying your money. So you can only give him money and keep your life.
So with apps is something similar, that we are offered the choice, but if we say no, then our life becomes, you know, much more limited because we can't enjoy all the, you know, kind of possibilities that apps are offering. So my worry is that we are living in the times where we really, as subjects, don't understand what is happening with our data. In Europe, we have now an organization which is trying to think, you know, where we are heading with the new technologies, especially in regard to like democracy. So we are thinking, you know, also together internationally about, you know, what will happen in the next stages where, you know, even more data about us will be collected. No one really has control over it, but, you know, pretty much 5, 6 big companies from Silicon Valley, which is for law creating now a big problem, because Europe is at the forefront of trying to find some kind of a legislation in regard to the new technologies, big data and so on. America is lagging behind, but, you know, the rest of the world might actually become a place where the big companies from America will maybe move some of their clouds, some of their storage and so on, because they might have less strict regulation than Europe and potentially America will adopt in the future. And just to conclude in regard to big data, in Europe we don't understand enough really what is happening with the clouds. Now we put a lot of our data now as individuals, as companies into clouds, but in regard to Europe, 95% of the clouds are stationed outside of Europe. So majority of our data is in the computers in the United States and elsewhere. And if the legislation becomes more strict in regard to this data, the companies might move this to maybe Africa, to India, or wherever there will be, let's say, more freedom to be in charge of the data as, you know, they might be in Europe in the future. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta para Renata. En otra de tus reflexiones, planteas que si bien existen aplicaciones, apps, que podrían ser una herramienta de superación personal, estas terminan por reforzar el fenómeno de la interpasividad. En relación a las profesiones jurídicas y la administración de justicia, ¿qué tipo de efectos pueden tener la implementación de herramientas digitales? Yeah, in the ignorance book, I use the term interpassivity, which was coined by Austrian philosopher Robert Thaler, whose idea was that sometimes we delegate to others or to machines something, some work, which, you know, he gives the example, let's say, started already in Buddhism. In Buddhism, you know, the praying mill can pray for you, and you don't need to pray, but you kind of feel the machine, the mill, was doing the job for you. Then, let's say, if we photocopy a lot of books, sometimes we have an impression that maybe the photocopying machine already read the book for us. So I photocopied the book, I don't need to read it. Or I record the film, the recorder in some way watched it for me already. And with apps, this kind of an attitude sometimes emerges. Let's say I download a meditation app. I never meditate, but I have an app. So it feels like
okay, maybe the app is meditating for me in a way. I can do something more enjoyable. So the app, often the apps we download are very quickly ignored, which, you know, industry of app making knows very well. So we download, we ignore. However, they don't ignore us because they still can connect to our data. You know, they can still track, let's say, our location. So the app makers sometimes don't even need us to use their apps. We just need to download it. So we are again ignorant exactly as consumers in regards to, you know, how our phones are, you know, becoming, I would say, kind of little surveillance machines, which each of us is carrying in our pockets. And things are getting worse. So, you know, authoritarian-leaning cultures, countries know very well that they need to be in charge of, let's say, the data, but also that they need to somehow, I would say, threaten the big companies, the owners, you know, of all the pretty much, let's say, internet that we, or apps that we are using, you know, from Meta, Google, Twitter, and so on. So we are learning more and more, you know, that actually individual authoritarian or authoritarian-leaning countries are, you know, often, you know, pressuring the big companies from Silicon Valley, you know, to restrict particular kind of content in their country, or, you know, they're also, let's say, trying to sort of intervene when, you know, countries are trying, for example, when the apps are trying to moderate the content of the speech. So recently we have learned that, you know, after Twitter changed ownership, you know, when Elon Musk became the owner, renamed it into X, we know that he fired a lot of the content moderators. But we also learned from the past content moderators that, you know, they have been under enormous attack, public attack, you know, for moderating, for example, the speech of Donald Trump. So when Donald Trump did not recognize the elections in 2020, the moderators have put on his Twitter feed an information, you as a reader should, you know, double check the facts, or the facts of this tweet which claims that the elections were stolen, you know, is untrue. So there was this banner on Donald Trump's tweets. But what Donald Trump and his group did was personally attacking the moderators. You know, with the whole attack on their, you know, social media, personal attacks. So more and more we observe this kind of new aggression where, you know, moderators in particular countries are attacked if they do something that the power in charge in that country or a particular powerful politician is unhappy with their moderation. Let's say that you have a politician or a strongman who is using a lot of fake news, and someone on the social media as a moderating is, you know, stopping it or putting a banner. This is potentially not true. You know, that person moderating might become victim of the violence. Not the companies in Silicon Valley, but the local people who in local language, for example, are moderating. So I think in the legal domain, we are really entering a new era. Who will go after these big companies? A particular country? No, because they might be very much, let's say, in line of, you know, what is happening with the attacks on particular moderators. So I think all kinds of new shady type of aggressions can emerge, and they are already emerging. Bueno, gracias otra vez, y tenemos nuestra última pregunta para Renata, que son sobre las plataformas ODR, Online Dispute Resolution,
de asesoramiento en línea y otros servicios profesionales automatizados. ¿Qué tipo de reglas éticas y jurídicas entendés que deben ser resguardadas? Vuelvo a leer por las dudas. Sobre las plataformas Online Dispute Resolution, de asesoramiento en línea y otros servicios profesionales automatizados, ¿qué tipo de reglas éticas y jurídicas entendés que deben ser resguardadas? Yeah, thank you. Yeah, that's like a Pandora box, I think, of problems that you opened. Yeah, like I think, you know, with artificial intelligence, we are entering a new era of where I think law will have a lot of problems and potential help. So we are already seeing now that artificial intelligence is used, let's say, by individual lawyers, and that, you know, this kind of, let's say, online apparatuses that you mentioned are relying on artificial intelligence. However, we have also observed a lot of problems. First problem is, let's say, we have observed that, you know, lawyers, judges in some countries rely on, let's say, artificial intelligence predicting potential future offending of someone that, you know, they have in front of them. So a judge who is making a decision what kind of sentencing to give someone might use predicting algorithms, which rely on, you know, artificial intelligence sort of gathering the information about an individual. And we have seen cases where a lot of much more harsh judgment was given because there were, you know, artificial intelligence either, you know, made, you know, I would say a very, very catastrophic prediction about someone, or there was a mix-up, someone had a similar name to the defendant, and, you know, the artificial intelligence took data from another person, you know, who is maybe a bigger criminal. And, you know, we are also now figuring out the problem that a person who has been sentenced with the help of these data has no power, no legal power to get information about the data on which the prediction was created, or to get the info on the algorithm that was used for the prediction. So that's one of the problems. The other problem is lawyers, avocados, you know, using artificial intelligence. And maybe you have learned here about a recent case of the airline Avianca. In the United States, a passenger was suing Avianca, claiming that when the flight attendant was serving food, she bumped into the serving cart into his knee, and that he had permanent damages, some, I don't know, pain in his knee. He wanted financial compensation for this, what he claims was an injury. Now, Avianca refused to pay. He hired a lawyer. His lawyer, you know, filed a lawsuit. In the brief that the lawyer sent, you know, to the judge and Avianca, of course, there were many cases quoted of other passengers getting significant financial compensation when they were suing other airlines like Delta, South Korean airline, for compensation. Now, when Avianca got this brief, they looked at the cases, and the cases had numbers and so on, but their lawyers couldn't find the cases. The judge also couldn't find those cases, although they looked perfectly
normal legal cases with numbers and so on. What at the end was figured out was that the lawyer hired by the passengers used ChatGPT. And ChatGPT invented the cases. So the cases never existed, but ChatGPT knew exactly how to kind of create a case which looked like a legitimate case. So here we can see, the potential danger of artificial intelligence actually being very creative, quite mad, I would say, in its own way, and in the legal domain we will have problems, us in life per se, figuring out what is truth and what isn't, what is a fact and what is not in fact. And that we live in the world where we don't trust anymore the facts, where everyone is trying to figure out for him or herself what is true and what is not, is the most dangerous situation. That's the situation which I think will affect the legal system, and that's the situation which is already affecting our democracy, because authoritarian leaders and full authoritarians like Putin, for example, they thrive in the situation where no one believes into anything anymore. Muchas gracias, Renata. Bueno, ahora continuamos con las preguntas para Javier, que también, no sé si quiere, también puede retomar algunos de los conceptos de Renata, lo mismo para Carlos. El tema, ¿no?, de cuando moderan personas o cuando moderan algoritmos sería algo interesante para charlar, pero con Javier queremos arrancar con una pregunta muy particular, una experiencia que ahora voy a leer, que sucedió en marzo, y a partir de ahí que nos cuente que en marzo de este año, Javier, la Asociación Internacional de Derecho Penal organizó aquí, en nuestra facultad, un encuentro preparatorio al Congreso Mundial sobre Inteligencia Artificial y Administración de Justicia, del cual la editorial Juzbaires, gracias a Hernán Kleiman, publicará las ponencias más relevantes. Hernán va a ser el coordinador de ello. Yo lo que le queríamos preguntar es si podías compartir la posición de la comunidad penal internacional respecto del tema. Bueno, buenas tardes a todos. Un honor permitirme compartir esta mesa. Efectivamente, bienvenida a nuestra visitante. Efectivamente, en marzo de este año se hizo aquí en la facultad. Es decir, básicamente la facultad nos prestó un montón de instalaciones y pagó algunos hoteles y toda esa cosa, porque si no es imposible hacer nada a pulmón. Así que nuevamente mi agradecimiento a mi facultad y a sus autoridades y personal administrativo o personal no docente. En el Salón Azul, donde se reunieron juristas de todo el mundo para discutir distintos temas relacionados con el derecho penal, el derecho procesal penal y la inteligencia artificial. Allí básicamente se recibe el coloquio. Nosotros somos anfitriones y el coloquio está a cargo de una relatora internacional, en este caso francesa, que redacta unas conclusiones, redacta un proyecto de conclusiones, se discuten entre todos los presentes. Es muy democrático el sistema de discusión, no llegamos a las trompadas, pero buenas discusiones en el Salón Azul acerca de dónde poner una palabra o dónde poner otra palabra por las consecuencias jurídicas que tiene cada cosa. Y se sacan unas cuantas resoluciones de eso, que después son sometidas a un congreso internacional que se hace cada 5 años, el año próximo viene el congreso internacional, y entonces donde juristas de todo el mundo deciden que esas resoluciones son la palabra oficial de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Eso es básicamente un trabajo largo, pero en el que están involucrados juristas por lo menos de toda esta parte del mundo, ¿no?, que es los que compartimos determinada visión del derecho. En materia de inteligencia artificial, yo había preparado un cuentito para leerles,
pero no sé si eso va a ser posible o deseable. Y lo que yo noto es un gran escepticismo, o más que escepticismo, prevención por parte de todos los juristas, temor, prudencia, por cuanto se han comprobado algunas cosas de las cuales el derecho tiene que hacerse cargo, ¿no? Los mecanismos de inteligencia artificial no son neutrales, no tienen respuestas científicas, sino que lo que hacen es correlaciones, no muestran causalidades, sino correlaciones entre datos. De modo tal que, por ejemplo, en derecho penal se nos presenta el siguiente problema: preguntarle a una máquina, a un sistema de inteligencia artificial, si una persona es culpable o inocente, la respuesta va a ser dada en virtud a un cálculo de probabilidades, y ese cálculo de probabilidades, que se hace en nanosegundos, va a estar dado por los datos con que fue cargado ese sistema. No es lo mismo que los datos los cargue yo o que le diga al sistema dónde hay que buscar o cuáles son las cosas que nos importan para resolver determinado tipo de casos, de cualquier rama del derecho, ¿no? Pero en penal estamos hablando de la pena, ¿no? Del castigo. No es lo mismo que los cargue yo a que los cargue Hitler. ¿Está bien? Para poner un ejemplo que más o menos, es decir, entonces hay problemas de prejuicios, de sesgos, hay problemas de xenofobia, discriminación, situaciones contrarias a los derechos humanos, con situaciones que no están actualizadas en cuanto a toda la temática de género, problemas de xenofobia, en todo esa, y por supuesto en materia criminal, en materia de persecución del crimen, siempre estamos en el límite entre lo que es la justicia preventiva y lo que es la justicia represiva. De hecho, hay un término en inteligencia artificial que es el término de justicia predictiva, con lo cual las autoridades creen que pueden predecir quién va a cometer un delito, qué grupo de personas lo van a cometer, dónde, cómo, cuándo, llenando el sistema, completando el sistema con infinidad de datos, porque el sistema busca solo en Google. O sea, es infinito y lo hace en segundos. Entonces, saca, ahora, lo que pasa con estos sistemas es que terminan reproduciendo sesgos. Entonces, sí, por supuesto, en tal barrio hay una determinada cantidad de delitos, pero el sistema no nos va a decir por qué. Bueno, sí, porque hay gente que no va a la escuela, no tiene cultura, no tiene con qué alimentarse y entonces sale a delinquir. Bueno, es una explicación, pero ¿cómo llegamos a eso? Sería más interesante para poder prevenir delitos. ¿Cómo llegamos a la situación de que siempre la criminalización cae sobre los sectores más vulnerables al sistema punitivo y nunca sobre los causantes mediatos de esos problemas, ¿no? Entonces, todo esto, increíblemente, sobre los puntos básicos de todo esto prácticamente no hubo discusiones. Fue una grata sorpresa para nosotros ver que juristas de todo el mundo estábamos todos de acuerdo en que esto es decir, no todo lo tecnológicamente posible es lo jurídicamente deseable. Jueces robots, no. Sistemas guiados por algoritmos, sistemas que permiten producir prueba, prohibidos, no. Si no se puede descubrir dentro de lo que se llama la caja negra cómo el sistema llegó a esa conclusión y hacer una trazabilidad
de la prueba, de la causalidad que tuvo en cuenta el sistema para llegar a una determinada conclusión. Por ejemplo, una prueba de ADN, una prueba de reconocimiento facial, una prueba de vigilancia de todo tipo, pruebas contables. ¿Cómo el sistema llega a eso? ¿Qué datos tuvo en cuenta y especialmente qué datos no tuvo en cuenta? Y ahí volvemos a los problemas tradicionales del derecho, especialmente del derecho procesal, de todas las ramas del derecho, que es que el que pregunta siempre pregunta desde algún lugar. La pregunta deja de ser neutral porque está esperando una respuesta dentro de un determinado universo. Pero a lo mejor hay alguien que pregunta desde otro lugar que nos muestra cosas que no sabíamos y que terminan cambiando el significado de las respuestas. Entonces, por eso es tan importante en todos los códigos procesales que las partes sean notificadas antes de hacer una prueba de que tienen derecho a poner un perito y a hacer preguntas, porque uno obtiene una determinada respuesta de acuerdo a la forma que pregunta. Si hay 10 personas que preguntan sobre un tema desde cada una desde 10 lugares distintos, vamos a obtener un contexto, una respuesta mucho más amplia del problema que sobre el cual queremos indagar. En inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No es científico el tema. Es matemáticas. No es, y depende de cómo estén cargados los datos. Por ejemplo, fíjense en Google, ¿de dónde saca la información los sistemas, los algoritmos? La sacan de información privada que hemos puesto nosotros voluntariamente, poniendo aceptar, doy mi consentimiento, y yo pongo que compré unos calzoncillos en Legacy, que compré pan de Salvado, que compré tal cosa, todo eso sale en mi tarjeta de crédito y entonces Google sabe qué compré, dónde lo compré, qué uso, qué no uso. Todo eso forma parte del conocimiento de los datos, de los bancos de datos, de donde se va a nutrir un determinado sistema para averiguar cualquier cosa que le preguntemos sobre la prueba o sobre las probabilidades de que una persona cometa un delito o sobre las probabilidades de que una persona estuvo en ese lugar a esa hora haciendo algo, etcétera. Infinita cantidad de cuestiones. Entonces, bueno, el tema es muy importante y muy grave, por decirlo de algún modo. Creo que los juristas tenemos un desafío por delante muy importante, ¿no? Para empezar, con prudencia, con prevención ante el fenómeno, que es muy atractivo, porque uno pone acá en Wikipedia o uno pone acá en el teléfono, en la mano tiene la respuesta, no sé qué quiere decir la palabra anatema, ¿viste? ¿Qué quiere decir la palabra? No sabe. ¿Qué quiere decir concupiscencia? ¿Qué quería decir? Entonces uno busca acá para decir cosas bonitas, pero eso no es todo. Entonces tenemos problemas serios por abordar. No sé. Sí, totalmente. Yo quería ir un poco para el lado, digamos, la cuestión teórica, también lo habíamos hablado un poco antes, es como muy importante, y más en derecho penal, ¿no? Como se resiente el principio de legalidad, las garantías y bueno, los riesgos que tiene toda esta implementación. Pero también queríamos preguntarte y también dar pie al siguiente participante del panel, un poco por tu experiencia respecto de los usos que tuvo muy concreto en lo que fue la pandemia y qué notaste vos, ¿no? como diferencial entre un juicio, un debate oral en vivo y todo lo que se tuvo que hacer y migrar a plataformas, al Zoom,
y audiencias virtuales. Si eso también lo debatieron, digo, porque más allá ¿no? de cuestiones teóricas y cuestiones jurídicas, también el ritual judicial, ¿no? Cambia cuando las audiencias no son en una sala como esta y terminan siendo transmitidas en pantallas. Así que desde tu experiencia personal, judicial, ¿qué reflexión puedes compartir con nosotros? Bueno, la comunicación personal, la interacción personal, evidentemente no va a ser igual, no es igual si es presencial a si lo es a través de un sistema como puede ser Zoom o Meet o lo que fuera, un sistema de videoconferencia. Uno no siente los olores, no ve la transpiración, no ve las caídas de ojos, no ve los gestos, no escucha todo lo que tiene que escuchar, no oye todo lo que quiere escuchar. Entonces la percepción cambia completamente. Recién hablábamos de eso afuera. Entonces, ¿cómo juzgar a un ser humano al que no se le puede apreciar todas sus otras manifestaciones de la personalidad, más allá de una imagen y una voz? Es muy difícil. Yo creo que no es el mismo tipo de justicia, más no pasa nada, por decirlo de un modo muy porteño, ¿no? Es lo mismo, porque ya la justicia venía siendo mala. Entonces es como que es como ver una mala novela de Hollywood y ver al comisario Montalbano, ¿no? El estudio del personaje, tanto del testigo como de la víctima, como del acusado, que hay detrás de esa comunicación humana, cara a cara, face to face, y contextual, ¿no? No es lo mismo tomarle testimonio a una persona que vive en un barrio a que la que vive en otro lugar, que tuvo que viajar 200 kilómetros para declarar, que otra que vino, que la trajo la misma policía en el patrullero como testigo de cargo y que se tiene que volver en el mismo patrullero. ¿No es decir, hay una serie de imponderables que es que, a ver, uno no está viendo a la persona cuando está por internet. Uno está viendo una computadora. Es como cuando, yo se lo digo esto a los alumnos para que se entienda este problema de comunicación social, que no es un problema nuestro, por supuesto, es un problema que estudian los semiólogos, que estudian la gente que estudia comunicación social. Que es, a ver, cuando yo estoy mirando una computadora, abro una ventana y no entra el aire, no entra el aire fresco en Windows. Tiro las cosas a la papelera y no hay papel. ¿Dónde está el papel? Papelera de reciclaje. Quiero deshacer una operación. ¿Qué quiere decir deshacer una operación? ¿Qué quiere decir buscar un archivo? ¿Qué es un archivo? ¿Qué es un documento? No se corresponde la palabra documento del Word con la palabra documento de nuestro Código Civil y Comercial. Bueno, todo ese tipo de lenguaje nuevo, pero no solamente de un lenguaje nuevo que a partir de un producto nuevo, sino que es un lenguaje aplicado a cosas que no son lo que son. Entonces, ya tenemos un problema de mediatización, porque no estoy viendo a la persona, sino que estoy mirando una pantalla, una caja boba, que me reproduce algo que podría llegar a ser. Entonces, no sé en una audiencia si el testigo que está declarando fuera de foco, fuera de imagen, tiene una persona que le está poniendo una pistola en la cabeza. No sé si es él, no sé si es la identidad, simplemente da fe de eso algún actuario, algún secretario. No sé si los jueces se han dormido, porque de pronto enfocan. Hemos tenido audiencias de una determinada jurisdicción. Yo trabajo en la Cámara de Casación, entonces revisamos
los juicios orales de todo el país. Entonces hay algunos en los que uno pone la grabación, pone la filmación para ver de qué se trató el juicio, porque yo no estuve ahí, sino que tengo que intervenir. Y uno no ve los jueces, ve un dibujo, ¿no? En uno habían puesto, esto es espeluznante, en uno habían puesto un juicio criminal, por supuesto, habían puesto una foto, solamente se veía la foto de un tipo corriendo semidesnudo por la playa, ¿no? Una imagen así, como al amanecer, en bolas al amanecer. Como si fuera la libertad, ¿no? La libertad, y estamos juzgando a una persona que la vamos a meter presa, o sea, es decir, y el juez no estaba en la imagen, o sea, no se sabía dónde estaban los jueces en la audiencia. ¿Cómo puedo yo saber que se está respetando el principio de inmediación? Bueno, este es uno de los problemas que plantea la tecnología, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Javier, te agradecemos esta participación y ahora un poco esta última reflexión se va a conectar con un poco los ejes que hemos charlado también con Carlos, ¿no? Y que ahora Débora va a moderar, va a preguntar. Bueno, gracias Javier. Carlos, tus preguntas. Por tu labor cotidiana tenés contacto con abogadas y abogados y también participás de muchos encuentros jurídicos a nivel institucional. Lo que te queremos preguntar es ¿cuál es tu impresión sobre el impacto causado por estas tecnologías digitales en las profesiones jurídicas y cómo pensás que se debería abordar su uso? Si es que tenés alguna conclusión o estamos todos... Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En principio, gracias por la invitación. Nuevamente excusarlo al decano, que debió estar acá sentado, que hubiera sido mucho más interesante para todos ustedes escucharlo, pero bueno, tenía un problema de salud su madre. A ver, el tema del impacto de las nuevas tecnologías o los procesos de innovación, modernización, incluyendo la inteligencia artificial, es un proceso que se viene dando ya hace varios años en la comunidad jurídica en general. Se da en la Facultad de Derecho, se da en los grupos de investigación científicos y por supuesto también en el Poder Judicial. Eventualmente en distintos tiempos, velocidades, si se quiere, ¿no? Pero bueno, ese tema que está instalado, obviamente ha promovido muchos espacios de reflexión, como estos, otros, en la Junta Federal de Cortes, por ejemplo, mismo en la facultad, en la colaboración y cooperación interinstitucional que se va produciendo y analizando un poco lo que, bueno, bien planteaban Javier recién, sobre cuáles son las consecuencias de la utilización de estas herramientas en el sistema de justicia, ¿no? Digo, obviamente es multidimensional las tecnologías, la innovación en el Estado, en el sector privado, etcétera, ¿no? Pero bueno, enfocándonos más en el sistema de administración de justicia o en ese ecosistema que se construye entre academia, sociedad civil, poder judicial, etcétera, asociaciones de magistrados, empleados. Bueno, ahí es un tema que también está instalada esa discusión y sobre todo los impactos, desde la perspectiva de cómo se pueden afectar los derechos hasta los que tienen una mirada muy optimista en términos de las contribuciones que la incorporación de estas nuevas tecnologías pueden darse. Creo que en este proceso que ya viene llevando varios años, pero obviamente como muchas de las transformaciones que suceden en el mundo se acelera en los últimos tiempos, la pandemia, más allá de todas sus connotaciones negativas que conocemos, en esta materia yo creo que tuvo un efecto, vamos a decir, incitador, o si se quiere, una consecuencia virtuosa. ¿Por qué? Porque aceleró los procesos de incorporación de estas nuevas tecnologías, por supuesto en el sistema de justicia, ¿no? La migración a los expedientes digitales, cada una de estas cuestiones en donde tuvo un impacto directo creo que tienen reflexiones complementarias y problemas complementarios. Algunos los describía Javier recién, ¿no? Digo, cuando fue la pandemia, el migrar a las audiencias, sobre todo en materia penal, por Zoom eran un tema. Los abogados planteaban, bueno, la inmediatez con mi defendido, no puedo hablar en intimidad con él, esta parte de la percepción
digamos, el analizar los reflejos, las reacciones, las posturas corporales, etcétera. Pero por otro lado también tuvo todo un montón de connotaciones positivas. Digo, la digitalización, la migración a expedientes electrónicos, el acelerar un montón de herramientas que permitieron, en tiempos disímiles, pues vamos a decir, no hay un solo poder judicial en la Argentina, cada provincia tiene el propio, está el federal, digo, con distintas velocidades en las respuestas, hubo una aceleración y hubo una transformación en el ejercicio profesional. Y esto obviamente ameritó discusiones, como decía, controversias, tensiones entre los jueces que les cambiaba su dinámica habitual, tensiones que han sucedido en otros casos, ¿no? Cuando uno discute si la oficina judicial, si la oralidad, etcétera, y el rol del juez, hay otras discusiones asociadas, bueno, y en este caso también, ¿no? El hecho de que haya la posibilidad de presentar escritos 7 días de la semana, 24 horas al día, suponía también un problema de organización para los juzgados, que de repente un lunes se encendía una computadora y le caían 500 escritos, y la expectativa de los abogados, que además tienen mucha facilidad porque no tienen que ir a tribunales para reclamar las respuestas. Bueno, hay todo un proceso que se ha generado, que yo creo que en definitiva vino para quedarse, que hay que adaptarlo y que hay que ver cómo se lo canaliza de modo, insisto, virtuoso para poder mejorar el sistema de justicia, ¿no? Javier lo planteaba, la valoración de la ciudadanía, en su mayoría, en relación al funcionamiento del Poder Judicial, es crítico, no lo ve con buenos, y eso, digamos, con buenos ojos, no tiene una valoración positiva. Parece que esto lo que hace es, debería alentarnos, animarnos a todos aquellos que tenemos algún rol o algún interés en este tema, o alguna participación en ese ecosistema, bueno, ver cómo podemos utilizar esas herramientas para promover ciertos cambios, ciertas transformaciones que doten, por ejemplo, entre otras cosas, de mayor celeridad o de mayor facilidad de acceso a la justicia, o mayor celeridad en la resolución de los temas, etcétera. Y obviamente también acompañado de determinados cambios en la cultura institucional, ¿no? Entender que tenemos que poner al ciudadano en el centro y que entonces ahí hay que pensar o repensar el sistema desde ese lugar, sabiendo que hay una expectativa de alguien que tiene un problema, que por supuesto como no lo pudo resolver concluyó llegando al Poder Judicial, y eso requiere de otro tipo de respuestas en este mundo que cada vez, como ya se planteó acá, la gente si no va buscando soluciones y anticipa análisis en función de la invasión de información a la que está sometida por bases de datos, plataformas, etc. Para terminar, entonces, creo que hay todo un proceso de reflexión interesante, hay que tener cuidados, se planteó, hay que las garantías, el debido proceso, no desnaturalizar cierto funcionamiento del Poder Judicial, pero tampoco negarse, tampoco construir una resistencia al uso de esas herramientas, porque sin lugar a dudas, y acá termino, digo, desde mi perspectiva, en modo alguno pueden reemplazar a las personas por una cantidad de déficits que ya fueron mencionados y que suscribo todos, pero que sí pueden cumplir una función de asistencia al rol jurisdiccional, a la función jurisdiccional que debería conllevar a mejorar el funcionamiento del sistema de justicia. Siempre, por supuesto, la decisión, a mi criterio, tiene que recaer en humanos, vamos a decir, que pueden valerse en función de una cantidad de información que hay a disposición de un juez, por ejemplo, que puede valerse de determinados recursos, como ser la inteligencia artificial, los algoritmos, etcétera, por supuesto preservando una cantidad de garantías, controles y demás, de los sesgos, o de los controles de cómo me ofrece esa información, pero evidentemente yo creo que eso puede ser una gran ayuda, entonces no hay que negarse, no hay que mirarle solo el aspecto negativo, sino ver cómo puede coadyuvar al funcionamiento del Poder Judicial, y por supuesto esto, bueno, va a requerir una segunda etapa que creo que tiene que ver con alguna otra pregunta posterior, sí, que tiene que ver con la formación en los distintos niveles, ¿no? Esta pregunta, nos olvidamos de decir algo del currículum de Carlos, que forma parte de la Red Internacional de Justicia Abierta y aparte es especialista en Administración de Justicia, y esta pregunta es
es muy valiosa porque desde el rol que él tiene en la escuela judicial, le queremos preguntar si entendés que la cuestión de la capacitación podría ser un laboratorio interesante para experimentar y delinear puntos de consenso respecto de la implementación de las técnicas de las que estamos hablando en la administración de justicia y también en la formación de los abogados y abogadas, porque estamos en una universidad que forma justamente abogados y abogadas. Bueno, sí, efectivamente integro el Consejo Académico de la Escuela Judicial de la Nación recientemente. Pero por supuesto, yo creo en el valor, sobre todo en estos procesos, si se quiere, de cambios acelerados e insisto, en una institución, y acá voy a incluir también a las universidades o a las facultades de Derecho, igual que el Poder Judicial, tienen una condición de conservadoras en líneas generales, ¿no? Y estos temas obviamente ponen en crisis ese statu quo que tiene que ver con, como decía antes, el rol de los magistrados, funcionarios y empleados que están habituados a determinada tarea y que cuando vos le planteás un cambio profundo, evidentemente muchas veces se ponen a la defensiva y resisten, y lo mismo pasa en las facultades, cuando vos tenés que empezar a discutir contenido. Bueno, ¿qué es más importante? Digo, en los cambios que se van y en la accesibilidad a la información y a material de lectura, etcétera, eso debería meritar una mirada crítica, en el sentido constructivo de lo que se dice una mirada crítica, para poder interpretar estos cambios, ¿no? Bueno, para ir. Entonces, yo creo que el rol de la capacitación es fundamental, la capacitación continua, es decir, que alguien llegue a cumplir la función de juez, fiscal, defensor, no lo exime de seguir capacitándose en cuestiones que tienen que ver con, tal vez no su conocimiento, pero sí, también su disciplina o su conocimiento de base, pero sí, pero no dejarse estar en un montón de cuestiones que tienen que ver con la organización. Hoy los magistrados y los funcionarios tienen responsabilidad de organización de equipos de trabajo, de asignación, por supuesto, con la asignación de tareas, con las cuestiones de los insumos, tiempos, horarios. La pandemia nos planteó esta idea de que es necesario o no es necesario que todos estén en la oficina, podemos articular un trabajo remoto con uno presencial. Bueno, hay toda una cuestión que tiene que ver con desarrollar habilidades para las cuales no fueron formados los jueces, no fueron formados ni cuando fueron estudiantes, ni fueron luego, en líneas generales, recibieron una oferta de capacitación en este sentido. Bueno, esta agenda me parece que tiene que ser incorporada, por ejemplo, del programa de formación de magistrados, que es tal vez el emblema de la escuela judicial, que tiene que ver con dotar de una cantidad de herramientas a los aspirantes a jueces. Bueno, tenemos que empezar a incorporar estas herramientas o interpretar estos cambios a los que nos someten o nos invitan estas nuevas tecnologías. Bueno, lo mismo que en esta agenda para los judiciales en la Facultad de Derecho. Y bueno, y eso es un proceso, como decía antes, complejo. Digo, todos sabemos que hay que empezar a formar abogados y abogadas que entiendan que los cambios en el ejercicio profesional, así como ahora vivimos algunos, y a algunos les costó una enormidad adaptarse a poder administrar el expediente electrónico porque no sabían cómo subir el archivo, porque el sistema de justicia, porque el sistema del Poder Judicial que les tocara no era amigable, entonces tenía que subir 72 archivos diferentes. Bueno, eso supuso todo un desafío. Por supuesto hay quienes están más aptos para poder adaptarse a esta situación y otros no. Bueno, ahí tiene que haber una oferta que, por ejemplo, en esos casos la deberían brindar los colegios de abogados, pero en el caso de las facultades el desafío es es formar abogados y abogadas con una cabeza bien predispuesta para esos cambios que van a continuar inexorablemente, ¿no? Con los que van a tener que lidiar y que van a cambiar el ejercicio de su profesión. Así como se dice hoy, los jóvenes van a cambiar 6, 7 u 8 veces de trabajo, y entonces uno no solamente tiene que darle las herramientas para poder hacerlo y prepararlos para que esos cambios no sean tan traumáticos. Bueno, lo mismo desde la pequeña quintita de la formación de abogados y abogadas, tenemos que prepararlos para entender que esos cambios van a suceder. No solamente son los cambios vinculados a la tecnología, también a los procedimientos. Bueno, ahí hay que empezar a incorporar algunas destrezas, algunas habilidades que en la concepción tradicional de un currículum, de un plan de estudio, no estaban planteadas.
Por suerte, esta facultad, a diferencia del enorme, casi de la totalidad del resto de facultades de la Argentina, Avellaneda por ahí es otra, tiene una estructura de plan de estudio flexible que a lo largo de los años le ha permitido, sin tener que entrar en procesos traumáticos de reformas de planes, ir incorporando nuevos contenidos. De hecho, yendo, y ya para terminar con esta parte, en el 2018, por ejemplo, la facultad firmó un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, porque había hecho un desarrollo, digamos, bastante rápido, o vamos a decir, anticipadamente, digo, de la inteligencia artificial y el uso y el impacto que puede tener en la Administración de Justicia. Bueno, ese convenio creó un laboratorio, que fue el primero de la Argentina, una facultad, que se llama IALAB, Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, que tenía como finalidad esto, bueno, promover espacios de investigación para ver el impacto de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías en las relaciones jurídicas, en el sistema de justicia, obviamente también incorporando esos contenidos en la formación de grado y posgrado. Hoy podemos decir que esta facultad y la enorme cantidad de otras facultades de Derecho ya lo tienen como un elemento incorporado, que por supuesto se sigue trabajando, pero de nuevo, me parece que es un tema al que no podemos negar y que todas esas dificultades que viene enumeraba Javier, bueno, hay que estudiar cómo hacemos para limitarlas, para controlarlas, para que el humano se pueda valer positivamente de eso. Bueno, eso requiere una tarea de reflexión que, insisto, yo creo que se va dando y confío en que va a ser positivo en esto, en un impacto positivo en términos de mejorar el sistema de justicia, mejorar la formación de magistrados y de futuros abogados. Y también decía el rol de los colegios ahí, que tienen que atender a los que quedaron en el medio, que no están estudiando hoy, ya están egresados y bueno, están padeciendo en algunos casos todas esas transformaciones post-pandemia de las que hablábamos antes. Bueno, por ahí se me quedó alguna idea colgada, pero sí se me acuerdo después, agrego. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos 10 minutos para que, no sé si prefieren preguntas del público o intercambiar ideas entre ustedes. ¿Alguno tiene alguna pregunta para...? Sí. Esta pregunta es para Renata. Buenas tardes. ¿Existe la posibilidad de democratizar la información que tienen las aplicaciones y que no sea solo propiedad de ellas y que las puedan usar arbitrariamente y caer en manos de un político déspota o un sistema que manipule la información? Thank you. This is a really important question. Not long ago in Vienna we had a big meeting on AI, big data, democracy, where we had a lot of scientists coming from computer science, political theorists from around the world, lawyers, psychologists, and we realized that, you know, there are a couple of things which need to be done. So we wrote a manifesto at the end. It was a society for digital humanities, which you can find online, which is created in Vienna, but it's an international network. And one of the cornerstones of our manifesto was that the first problem is really monopoly of the big corporations. So our American lawyers were pointing out that there has been a change in the last decades from, let's say, we can say the Ronald Reagan times on, which, you know, sort of kind of allowed these big monopolies, conglomerates, to function without the law really preventing their monopoly. So what they want, the lawyers in the United States especially, is to break up
these enormous corporations like Meta, Google and so on, and to allow, I would say, a certain kind of first competition, but also, here a certain kind of a transparency, which they hope might be enabled if we don't have any more such enormous monopolies. Transparency related to data that they are collecting, algorithms that they are using, because we cannot figure out which algorithms really are operating, and have data we can say in the public domain. Now the problem is that if you do research and you need this data, you really as a researcher cannot easily get access, and a lot of these enormous companies have already their own research centers and are not necessarily willing to share with, let's say, public universities or private universities the data. The other problem is legislation in regard to the responsibility for the content on the platforms. Under the current legislation in the United States, the platforms like Facebook, for example, are not responsible for the information that they are transmitting because they claim that they are just like a curator. However, now we have a big problem already emerging with Canada, which Canada, with the change of legislation, decided that they want to make the platforms responsible for the news and other information they are transmitting. But Facebook said, okay, in Canada, we therefore will not anymore transmit news from the newspapers, because what Canada wanted to do was also that there would be a share in profit. That Facebook, which is, let's say, in the feeds using hard work of the journalists, from the newspapers and other media, and are earning their profit but not sharing the profit. We know that to create a good journal or to create very reliable content in the newspapers, we need to pay, we need to invest, but the newspapers are not getting anything back. So Facebook said, we are not sharing the profits, we will just not transmit the news from the newspapers. So what can the newspapers say? Of course, for them it's helpful that their news is transmitted, but there is a deadlock. And when you are a curator in the museum, you are responsible for which paintings or how you are, dealing with art. When you are a curator on the platform, you are not responsible for the content. So that's a very important problem, legal problem, which we need to solve because otherwise where we are entering now is really the possibility of a proliferation of fake news, conspiracy theories. What we saw with Cambridge Analytica before the elections 2016 and before the Brexit vote is going to escalate. So with AI, what Cambridge Analytica did with trying to figure out the emotions of people who are using Facebook and to target them politically so that they change potentially their mind, all this with AI will escalate. So fake news, conspiracy theories. In the next year, we have 40 important elections around the world. In the next year, we also have European election, America, and so on. And, what will happen in these 40 countries with the power that will be linked to potential manipulation and, targeting people emotionally much more effectively than we did before, but just not to be only, let's say, so pessimist. In Slovenia, we are working at the moment in my institute on the projection of the judiciary in the next decades. So we were asked by the legal system to write a report how in the next 10, 20 years judiciary might look like, or what might be the demands also of the public with climate change, migrations, political changes, which we imagine.
So when I was working on this document, you know, I myself went with great interest into the digital. And, you know, the optimistic look is that maybe the digital type of courts, you know, online courts, will open, you know, certain kind of also positive routes. So the positive predictions are that many legislations, let's say, have such a bad backlog of cases. You know, it's very long for simple civil cases, you know, to come, you know, to the solution. Maybe that will speed up. Another opposition, another kind of idea, positive, is that if you have applications where you as an individual maybe file, you know, your claim, or let's say enter into a kind of lawsuit, that the application can give you valuable advice which laws to use. Let's say nowadays, if you don't have a lawyer, you're already disadvantaged when you're, you know, filing particular kind of a claim. And maybe with the help of technology, the technology can help us sort of, let's say, inform us about the possible laws. Also, maybe help us with our brief, you know, to add us in giving us some advice how to formulate, you know, for example, our claim better. So that's kind of, let's say, where, you know, there is a glimmer of positive hope, I would say, in the technology, which I'm not kind of denying. Bueno, se nos acabaron los minutos, pero tenemos una buena noticia. Bueno, en primer lugar agradecemos a los expositores. Otra vez agradecemos, bueno, a Sandra, que hizo posible este contacto. También van a haber unos obsequios en sus sillas, son de Editorial Juzgaires, acá por pedido de Pablo Salazar, que nos ayudó a organizar todo este evento. Si gustan seguirnos en Instagram, ya que estamos hablando de tanta tecnología, y los invitamos ahora sí a pasar a tomar un café, a conversar de lo que estuvimos escuchando. Muchísimas gracias a todos, gracias Nico, gracias Pablo, gracias Gladys, gracias Sandra, gracias a todos. Así que bueno, y a ustedes obviamente por acompañarnos.